Buenas tardes, Eduardo, y al resto del equipo de este panel. Ya si están todos listos pueden encender sus cámaras y micrófonos y arrancar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Estamos? Estamos ¿Están todos? todos. ¿Nos vemos todos? Perfecto. Bueno, bárbaro, vamos a empezar. ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el espacio de Redco Consultoría. Estamos en la segunda jornada de EFI Week, en su primera edición online, y agradecemos a todo el equipo de INVEC por habernos invitado una vez más a sus eventos, a los cuales venimos participando desde hace ya 5 años consecutivos, y como sabemos aportan contenido económico y financiero. Desde Redco vamos a presentar Transformando la Educación, Reinventándonos para el Futuro, con nuestros disertantes invitados. Adrián Canelotto, ¿qué tal? Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, UIPE. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gabriela Russo, presidente del Consejo Nacional de Ciencias Económicas. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Hola Eduardo, buenas tardes. Y Ana Dorado, graphic designer, especialista en visual thinking. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias Eduardo. Bárbaro. Todos ellos nos van a brindar sus experiencias. Nuestra propuesta de hoy va a estar basada en 3 ejes. Durante nuestra charla vamos a introducirnos en el mundo de lo visual, conocer herramientas poderosas para educarnos a través de los dibujos y pensamientos, y además estaremos sintetizando en imágenes lo que se está hablando, las charlas en tiempo real, y lo vamos a proyectar al final como una tarjeta de salida. Vamos a abordar también el sentido de las instituciones, nos vamos a preguntar cómo se puede potenciar el aprendizaje y la inclusión, qué riesgos y oportunidades hay con la educación digital, y cómo podemos actuar ante las desigualdades sociales, que esto es algo que se hizo ver y mucho en esta pandemia. Además, un tema relevante en la economía y que la verdad estamos todos esperando, y es cómo deberá ser la próxima reforma tributaria, pero esta vez con una perspectiva de género. ¿Y cómo va a poder ser? Bueno, nos lo va a decir el Consejo Profesional. Bien, durante el evento también nos vamos a poder registrar a una clase introductoria sin cargo sobre las capacitaciones que ofrece Redco de Community Manager y MBTI, que son técnicas efectivas para el éxito personal y profesional a través de ese instrumento en nuestra página web, que es www.redco.com. Redco es RHEDCO, redco.com. Bien, vamos a comenzar con Ana, y te voy a consultar cómo las herramientas visuales pueden ayudarnos a planificar en un contexto tan cambiante. Bien, genial, gracias Eduardo. Buenas, ¿se escucha? Sí. Entonces, como decía Eduardo, mi nombre es Ana Dorado y me dedico a ayudar a la gente a aterrizar visualmente las ideas. Entonces, en respuesta a lo que me pregunta Eduardo, lo que yo propongo es, y lo que se propone desde el Visual Thinking, que es la técnica el nombre comercial que se le pone a esta técnica, que tiene más nombre que técnica, en realidad es más, el nombre genera tal vez algo de distancia, pero siempre me gusta empezar mostrando ejemplos feos para que se entienda a propósito que planificar visualmente las ideas va de algo de este estilo, de sacarlas del cerebro y mirarlas, ¿sí? Para que la gente que tal vez no siente que no tiene habilidades de diseño, dibujo y demás, se anime de esta manera a planificar, ¿sí? ¿Continúo yo o me querés seguir preguntando? No, si
¿Ya terminaste la presentación? Perfecto. No terminé la presentación. No, estaba respondiendo a tu pregunta, pero entonces puedo compartir pantalla para continuar explicando un poquitito más de qué va esta técnica. Perfecto, gracias. Permiso. Entonces, me dice que solo el anfitrión puede compartir. ¿Se me podrá dar permiso de anfitrión? Ya lo vemos. Mientras les voy contando Pero ahí, Ana, es... debería estar ¿Ya está? ¿Puedo probar? Así no tengo que hacer relleno. Ahí va. Gracias. Entonces, quería contarles, ahora que se vea la pantalla, por qué se propone que las planificaciones en tiempos tan cambiantes sean con técnicas visuales, como les acabo de mostrar, así como en borrador. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces cuando estamos pensando, yo tengo una mentalidad bastante caótica. Entonces cuando estoy pensando, se me ocurre una idea, se me ocurre otra idea, y se me ocurren en general de forma desparramada, en un orden que se le llama un orden espacial, como que aparecen las ideas desparramadas en el cerebro. El orden en que solemos transmitir las ideas tradicionalmente es en la compu. En general tenemos una idea, queremos planificar y nos sentamos en la compu a planificar. Ahí se hace en un orden secuencial, sale una palabra atrás de la otra. ¿Qué propone en relación a esto el visual thinking? Que es una técnica, como digo, muy, muy simple, pero lo innovador es hacerlo, que es sacar las ideas como las tengo en el cerebro y empezar a visualizarlas realmente en un idioma o en un lenguaje visual, que es el lenguaje que nuestro cerebro más fácilmente entiende. Porque si seguramente todos acá soñamos en dibujos, en imágenes, no en palabras, en textos de Word. Entonces es un idioma que el cerebro entiende mejor, que se comunica mejor, que genera más simpatía. Y además pasan otras cosas. Cuando yo empiezo a volcar mis ideas acá, en papeles como les acabo de mostrar, y realmente los empiezo a tener arriba de la mesa o pegados en la pared, lo que empiezo a tener es visual de la totalidad. Al empezar a ver la totalidad, puedo empezar, esto me permite tener creatividad, porque veo todas las ideas juntas y una idea llama a la otra, que es algo que necesitamos en este momento. Entonces, planificar de esta manera nos va a permitir ser más creativas, creativos. Otra cosa que nos permite es priorizar, porque al ver todas las ideas juntas, puedo decir, estas tres las empiezo a agrupar, las ordeno, las jerarquizo, estas tres son las mismas, estas son menos importantes, estas las voy a decir ponele que estamos planificando una clase, en esta clase voy a decir estas tres ideas, estas dos las dejo para después, estas no son tan importantes. Y otra cosa que pasa es que como trabajamos así, y por eso me gustó mostrar ese ejemplo feo, y siempre trato de mostrar ejemplos feos, trabajamos en borrador. Y cuando trabajamos en borrador, que es distinto a que si ya me fui en la compu. Cuando vamos a la compu, ¿qué pasa? Decimos, vamos a planificar. Me siento en la compu y seguramente les pase esto. Empezás y decís, todos los títulos los voy a poner en rojo. No, los voy a poner en verde. No, voy a ponerlos en Calibri, en Arial, más grandes, más chiquitos. Y se nos va el foco editando un documento cuando todavía no sabemos si la idea está buena. Tal vez a alguien le haya pasado esto alguna vez. Cuando estás medio desenfocado, te querés poner a armar un documento o te pones a tocar esta palabra acá en el medio, y todavía tal vez toda esta idea no sirve de nada. Lo mismo que los que les decía antes, de ir a buscar una idea, acá tengo siempre la totalidad, todo el tiempo estoy mirando todo. En la compu tengo que ir a buscar una idea arriba o abajo, pero nunca puedo ver la totalidad. Entonces, planificar de esta manera hace, como les decía también, de planificarla en borrador, me da flexibilidad. ¿Por qué? Porque si esta idea al final no estaba buena, simplemente es tirar un papelito y no duele tanto. Ahora, si acá yo me gasté muchísimo en redactar este texto y en editarlo y en ponerle colores y demás, me va a doler más tirar una idea. Y hoy justamente lo que tenemos que hacer es idear y soltar, idear y soltar. Ya vimos que los planes muy estáticos, ¿de qué nos hubiera servido tener un plan muy estático hace un tiempo, no? Entonces, no es arte, no hace falta saber dibujar. Sí, si yo puedo dibujar una idea, esto es una frase de Einstein, si no puedo dibujarlo es que no la entiendo. Si las ideas no las logramos aterrizar en imágenes, tiene que ver con que a esa idea le falta claridad. Pero aún así, estando planificando, eso ya es un muy buen dato. Entonces,
nos sirve para tener claridad de cuáles son las ideas, llama a la creatividad, podemos establecer prioridades organizando y reordenando, tenemos flexibilidad de las ideas que podemos ir cambiando y no perdemos el foco, porque además algo re bueno en este contexto es no usar la compu por un rato. Ni la compu ni el celular, estamos dedicados a lo importante. Entonces, para planificar cualquier cosa, ¿qué hacemos? Volcamos las ideas y siempre arrancamos por, en uno de los papeles, poner ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Lo siguiente es mirar para quién, a quién le vamos a hacer este producto que estamos planificando, sea una clase, sea una tesis, sea una página web, quién es el destinatario. Y lo siguiente es el cómo me quiero sentir o cuáles son los valores con los cuales quiero trabajar. Después aterrizo todas las ideas así como se las mostré, las reorganizo y con eso, así, me voy al lugar donde sea. Hasta acá, porque me parece que ya estoy con los minutos, ¿no? Sí, estamos bien, estamos perfectos. Ok, estaba como atenta a que no se me pasaran los minutos, pero ahora me relajo y me podés hacer la pregunta que quieras, Eduardo. No sé si algo se Entonces lo dejamos después de las exposiciones, vamos a hacer una ronda de preguntas. Vamos a escuchar ahora a Adrián, a quien le doy la palabra. Gracias, Adrián. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy bien. las compañeras del panel? Gracias, Ana, Gabriela, ¿cómo te va? Lo mío va a ser muy rápido y puntual y secuencial, un poco lo que decía recién, a propósito de cómo uno piensa, ¿no? Miren, me pidieron que dijera algunas cosas sobre educación, la educación en general y la educación básica y universitaria en particular, en un momento como este, que es un momento muy, muy particular de todo el mundo y en la Argentina, por la pandemia y por los efectos que esto produce. Voy a decir 5 cosas, de lo más general a lo más particular. Lo primero es, tenemos que tener en cuenta que la Argentina tiene un enorme problema de desigualdad, ¿no? Y si queremos construir sociedades más igualitarias, tenemos que hacer una serie de transformaciones, entre las cuales está la educación, porque la educación también produce desigualdad, porque el sistema mismo entrega educación desigual. Entonces, el objetivo que un poco tiene estas ideas que les voy a resumir aquí es construir una sociedad más igualitaria, porque una sociedad más igualitaria tiene una mejor calidad de vida para el conjunto de la población. Y si el origen social está determinado por el azar, las vidas particulares y las sociedades en su conjunto están definidas por las políticas que podamos implementar para enfrentar ese azar de origen y que ese azar no se transforme en una condena. Entonces, la Argentina tiene un primer problema, como dije antes, que es la desigualdad. Tengan en cuenta que, según los últimos datos del 2019, la mitad de los chicos, entre 14 y 17 años, son pobres. 55% son pobres por ingreso, el 14% son indigentes. Y cuando uno mira a algunos de los territorios, particularmente el NEA y el NOA, 6 de cada 10 niños y adolescentes están en situación de pobreza, y 5,5 de cada 10, diríamos, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos un enorme problema porque ellos son los sujetos de la educación y sobre los que la educación trabaja. Y después de la pandemia, todos lo saben, no digo nada nuevo, la Argentina y el mundo tiene un PBI más chico, hay una crisis tremenda donde hay unos pocos ganadores y muchos perdedores. A pesar de eso, yo creo que es una oportunidad. ¿Y una oportunidad para qué? Bueno, para que construyamos consensos sobre temas que son estructurales para avanzar en el desarrollo del país. Habida cuenta que Argentina necesita crear riqueza por un lado y distribuirla de manera que nadie se caiga, ¿no? 2. Para que eso ocurra tengo que definir un perfil de país, lo cual implica identificar estrategias, sectores sobre los cuales se van a edificar las fortalezas de un país, que tiene que contarnos a todos, un país que sea integrado, más articulado. Necesitamos un plan, una suerte de programa de trabajo, necesitamos salir del cortoplacismo, la lógica rentista, y eso requiere una idea futuro, una idea, una mirada, si se quiere, totalizadora, ¿no? Esa mirada no puede ser ni la de un futuro apocalíptico o distópico, ni una mera utopía. Tiene que ser algo realizable, pero a la vez no podemos naturalizar la nueva normalidad a la que se dice que vamos a volver como una vuelta a la normalidad anterior, porque la normalidad anterior sería naturalizar las injusticias, las desigualdades, las pobrezas, las marginaciones, las violencias a las que uno no quiere volver. Entonces,
hay una oportunidad en la medida en que podamos construir esos consensos. Por supuesto, yo me voy a referir a dos consensos. Los voy a nombrar y me voy a referir centralmente a uno, que es el de educación, pero hay dos sectores que tuvieron mucha visibilidad y tienen aún hoy en la pandemia, que son educación, ciencia y tecnología. La educación hizo un enorme esfuerzo para sostener la enseñanza por fuera de la escuela de un montón de chicos, con dificultades, con carencias, hubo continuidad y se acompañó a millones de estudiantes. La segunda, lo que es ciencia y tecnología, simplemente lo anuncio, la Argentina tiene un potencial muy importante en todo lo que tiene que ver con esa área, y tanto la investigación como la formación son elementos centrales que requieren tres cosas: tiempo, inversiones sostenidas y políticas consistentes, que en nuestros países, en general, esa ecuación inversión-tiempo la pueden hacer los estados, porque son las que están el que está en condiciones de sostenerlo. Punto 4, me meto directamente en la educación. Veamos qué cosas nos deja la experiencia de la pandemia, ¿no? Además de un montón de experiencias negativas, hay algunas que son positivas. Muchas de ellas seguro ustedes las experimentan en sus casas, pero vamos a recorrerlas rápidamente. Una, nos dimos cuenta de lo difícil que es enseñarle algo a nuestros hijos. Lo difícil, el tiempo que nos lleva, la dedicación que requiere. Hubo entonces una valoración del trabajo de los docentes, porque nos dimos cuenta justamente de la complejidad que hay en eso. Eso significa también que nos dimos cuenta que en una situación como la que estamos viviendo, ¿no?, donde las tecnologías son importantes, pero mucho más importante que las tecnologías es la posibilidad de acompañar a los chicos, es decir, de poder explicarles, reponer conocimientos, hacer la tarea con ellos. Esto significa entonces algo que ya se sabe hace mucho, que los padres pueden aportar lo que los sociólogos llaman en general el capital cultural personal o familiar, es decir, que es fundamental el capital que la familia le transmite a los chicos, porque si no lo tienen están en una situación de desventaja. Cuanto menos recursos de ese tipo, tienen menos chance de salir airosos o más dificultades para aprender. Cuando uno mira las pruebas estandarizadas, ocurre algo que es obvio: los chicos de menores recursos tienen peores resultados que los de mayores recursos. Esto nos lleva a una idea, si se quiere, más general, a afirmar que la posición social, el capital cultural y personal con el que cuenta determinada persona, condiciona sus trayectorias personales, escolares, universitarias. Y la escuela puede ayudar a modificar esto, sí, claramente, pero no puede borrar esas diferencias como si nunca hubieran existido. Es decir, tiene un rol social, pero es relativo, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo que la escuela no puede hacer, que es el de la economía, la distribución del ingreso, el trabajo, etc., ¿no? Segundo punto dentro de esta cuestión de lo educativo, nos dimos cuenta que la escuela no es solo conocimientos, ¿no? Los conocimientos son importantes, importantísimos, pues además yo soy el rector de una universidad, la única universidad pedagógica del país, cuyo trabajo central consiste en transformar el modo en que los docentes enseñan esos conocimientos y el modo en que se vinculan con esos conocimientos. Tenemos ahí una deuda enorme, mucho trabajo por hacer, y los que vienen a la universidad vienen buscando cómo resolver la transmisión de conocimientos en el aula, y son docentes que tienen mínimo 10 años de ejercicio. Entonces, mejorar la formación docente es un tema central de la política argentina. Ahora, la escuela no es solo conocimiento, es una de las cosas que nos dimos cuenta en estos días, ¿no? Lo que los chicos también requieren incluso para el conocimiento, porque el conocimiento es una cuestión relacional, no es solamente una cuestión intelectual o cognitiva, requieren de la relación con otros. Requieren, por decirlo de algún modo, de un vínculo pedagógico, del trabajo con adultos, del trabajo con pares, con chicos de su misma edad. Hay un lugar de socialización, de encuentro, de reconocimiento, que la escuela, cuando no está, deja un vacío, y cuando se establece ese continuo entre la escuela y el hogar, y no se produce la ruptura a la que estamos acostumbrados, aparece la necesidad de pensar cuánto aporta la escuela en este sentido. Por último, nos dimos cuenta que las tecnologías, que la cultura digital forma parte de nuestras vidas. Nosotros mismos, muchas cosas las que hacíamos cotidianamente hasta acá presencialmente, nos dimos cuenta que las podemos hacer virtualmente sin ningún problema. La transmisión de los conocimientos también se vio afectada por esto, en el buen sentido, porque con la educación pasa algo
similar, ¿no? Hasta acá el mundo educativo se dividía en dos: los que estaban a favor de la tecnología, a rajatabla para reemplazar a la escuela, y los que no querían saber nada con las tecnologías porque destruían la escuela. Creo que lo que deja como saldo positivo es que podemos ir a una fórmula más realista, por la ancha avenida del medio, por decirlo así, en donde podamos empezar a trabajar pedagógicamente con las tecnologías, por decirlo así. La experiencia nos deja un piso de uso pedagógico de las tecnologías, que no es el mejor, pero sobre el cual se puede construir. El riesgo siempre es pensar que, o asimilar la enseñanza y el aprendizaje en línea con lo hecho en el contexto de emergencia, ¿no? No es eso, porque lo que hicimos acá, o lo que hicieron las escuelas, fue emparchar, salir a resolver una situación que no estaba planificada de antemano. Por lo tanto, no lo podríamos asimilar a eso. Pero el desafío sigue siendo encontrar modos de integración entre lo presencial y lo virtual de forma tal que no se quede en la cáscara de la efectividad, sino que sirvan para expandir la experiencia pedagógica, para aumentar la relación con los conocimientos en juego. Lo digo también para las universidades, pero volviendo a la escuela, deberíamos ir a una escuela multimodal. Esto es una escuela que trabaje lo presencial y lo digital como un todo, toda vez que lo digital, como dije antes, sirva para aumentar la relación con el conocimiento. Y digo, ojo, no confundir conocimiento con información, son dos cosas distintas. Pero multimodal significa además que la escuela interactúa con otras instituciones sociales que permitan ampliar los modos de conocer, de vincularse y de aprender. Porque tenemos, qué sé yo, metas en la ley de educación, ¿sí?, que nos hablan de la jornada extendida, que es muy difícil de cumplir, pero quizás ampliando estos horizontes pueda haber, digo, hacia lo multimodal pueda haber una respuesta. Entonces, en cuanto a las tecnologías, una cosa más, que también nos dimos cuenta que en la Argentina desigual hay una enorme brecha de acceso, de uso y de conectividad, tanto en docentes como en estudiantes, que calca la brecha social y económica, ¿no? Hay un informe de UNICEF, ustedes pueden ver en la página de UNICEF, que están los números para que lo tengan. Y esa brecha hace que la mayoría tenga como único medio de comunicación el celular, ¿no? Y con las dificultades que eso trae. Por supuesto, hay otra cosa más en relación con las tecnologías, y ya voy terminando, me queda el último punto, es que lo que hagamos en términos formativos también cuenta para pensar y transformar el mundo que viene, ¿sí? Para habitar críticamente la cultura digital, para discutir el lugar de las máquinas en el mundo del trabajo, para regular el uso de los algoritmos y de la inteligencia artificial en nuestras vidas, para enfrentar el creciente control de las tecnologías en alianza con poderes fácticos, para regular el uso de los Big Data y resguardar nuestra privacidad, para reformular la relación entre lo público y lo privado, para abonar un mundo hecho de imágenes, ¿no? Para ver cómo lo abordamos, un mundo hecho de imágenes como el nuestro, como se dijo recién. Digo, hay mucho más que el solo uso de las tecnologías. Y último punto, y cierro con esto, retomando un poco lo que decía también al principio, siendo que me imagino que el público es gente que está en el ámbito de los negocios, de la empresa, solemos pensar como única alternativa del sentido de la educación, que la educación sirve para que los chicos el día de mañana encuentren un trabajo, es decir, para que se transformen en profesionales, para que organicen económicamente su vida. Quería solamente recordar que cuando surgen los sistemas educativos, básicamente se los crea también por otra razón, por una razón mucho más antigua, que todas las sociedades en toda la historia de la humanidad tuvieron, que es la transmisión, es decir, el modo en que las sociedades se garantizan, la manera en que los más jóvenes entran en el mundo de los más adultos, o de los viejos, para decirlo. Entonces, el trabajo por el cual se hace entrar a los jóvenes en el mundo de los adultos, es decir, se les enseña una lengua, historia, se les enseña una cultura, es el modo también que los adultos tienen de asegurarse que esos jóvenes no solo se van a inscribir en ese mundo, sino que además tienen las herramientas para renovarlo, para transformarlo, para cambiarlo. Por eso las instituciones educativas son siempre un mix entre conservación y transformación. Se conserva con el fin de transformar. Y ahí, en ese juego que traté de explicar muy brevemente, se pone en juego algo de lo que se llama lo común. Y lo común es eso, es la posibilidad de hacerles heredar a los otros un mundo. Cuando el otro no lo hereda, no tiene las condiciones para ingresar en él, y entonces hay una ruptura de la lógica de perpetuación en el tiempo de una comunidad política y pone en riesgo a esa propia comunidad política. Digo esto porque con la intención o con el deseo de que se entienda que la educación, como la salud pública,
también como la ciencia y la tecnología y la investigación ponen en juego mucho más que intereses individuales, ponen en juego siempre una perspectiva social, común, colectiva. Gracias. Gracias, Adrián. Claro los conceptos, te agradezco. Y vamos, Gabriela, bueno, si nos podés contar los aspectos centrales de la reforma tributaria y de género que están proponiendo. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Eduardo, por la invitación. Eduardo es colega, licenciado en Administración, matriculado en nuestro Consejo Profesional, así que es un gusto poder participar de este evento. Bueno, me toca presidir, va a ser ahora un año, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy la primera mujer en ocupar este cargo en nuestra institución, que está cumpliendo 75 años de historia. Y en este marco, quiero comentarles que nuestra institución, que nuclea a más de 73.000 matriculados y que representamos 4 carreras dentro de las ciencias económicas, que son contador público, licenciados en administración, licenciados en economía y actuarios. Es el consejo más grande del país por la cantidad de matriculados y el más grande de Latinoamérica. Y a pesar de esta importancia que tiene nuestra institución en la vida económica y social de la Argentina, es la primera vez que nuestro consejo es convocado para participar de una futura reforma tributaria. Así que estamos muy agradecidos por esta oportunidad y estamos trabajando con mucha humildad porque creemos que este es un camino largo a recorrer y en el cual nuestra intención es aportar desde nuestros conocimientos técnicos, profesionales y nuestras experiencias con la colaboración de especialistas de primer nivel. Por ejemplo, en esta coordinación de la reforma están los doctores Gustavo Díez, Ernesto Celdeiro y otros tributaristas de los más reconocidos de nuestro país. Y como decía, la intención nuestra es aportar lo mejor para posicionar, por supuesto, a nuestra institución, para colaborar y acompañar a nuestros profesionales que representamos y para ayudar sobre todo el desarrollo económico y social de nuestro país. Yo tengo una presentación, la comparto. Por favor. Sí. A ver. A ver si se ve. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, les cuento, ¿quiénes nos convocaron? Específicamente desde la Subsecretaría de Ingresos Públicos, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, que está a cargo de la doctora Claudia Balestrini, que también es colega, es contadora pública y matriculada en nuestro consejo. Y esta convocatoria se realiza en el marco de un diálogo fecundo y constructivo que comenzó desde que asumió el nuevo gobierno en el mes de diciembre, y a través de este diálogo es que estamos trabajando en contacto permanente, no solo en este tema de la reforma, sino en distintas medidas que se fueron implementando, que tiene que ver con los impuestos, ¿no? Específicamente. ¿Y nuestro aporte en qué consiste? Nosotros hemos presentado ya 2 propuestas, una que está referida a ideas preliminares, así lo llamamos, sobre determinados impuestos que son de alcance nacional. ¿Y por qué decimos ideas preliminares? Porque por supuesto que la reforma del sistema tributario requiere de mucho más tiempo, no se puede hacer de un día para el otro, requiere el análisis profundo de todas las normas tributarias, no solo nacionales, sino también provinciales y municipales. Requiere también, entendemos, la participación de muchos sectores de la economía y de la sociedad que representan distintos intereses. Y por supuesto que estamos realizando todos los aportes que entendemos podemos hacer en este momento, teniendo también en cuenta la coyuntura que estamos atravesando.
Y la segunda presentación que hicimos tiene que ver, como comentabas Eduardo, sobre temas de género y tributación. ¿Por qué? Porque esta reforma, de acuerdo a los objetivos del gobierno, la intención es que tenga esa perspectiva de género, porque las políticas de género además son parte de la agenda de gobierno y también de la agenda social, no solo en nuestro país, sino en gran parte del mundo. Y bueno, y estas ideas, ¿sobre qué nos posicionamos para plantearlas? Teniendo en cuenta un principio que es fundamental y tiene que ver con la ética fiscal. ¿Y esto qué implica? Que la distribución de las cargas se haga equitativamente y que el sistema tributario tenga como fin el bien común. ¿Sí? Y eso, por supuesto, que es responsabilidad del Estado, del gobierno, y por parte de la ciudadanía la responsabilidad social de pagar los tributos en tiempo y forma. Un sistema tributario que sea progresivo y que promueva la equidad. Y esto es mirando el sistema tributario, digamos, en su totalidad, porque sabemos que el sistema tributario contiene impuestos no solo progresivos, sino también regresivos y en algunos casos distorsivos. Entonces, ¿qué proponemos nosotros con las distintas medidas que, si quieren interiorizarse, están colgadas en la página web del Consejo Profesional? Y como les decía, son unas primeras ideas y vamos a seguir ampliando y profundizando. Tiene que ver con mantener los impuestos progresivos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, pero pensándolo como un impuesto realmente progresivo. Tengamos en cuenta que hoy la escala del impuesto a las ganancias terminó convirtiendo este impuesto en proporcional, porque la realidad es que la mayoría pagamos 35% y porque la escala se produjo, digamos, un achatamiento de la escala. Entonces estamos proponiendo que tener una escala más larga, ¿no? Con mayores escalones. Que promueva la equidad, es decir, que tanto la equidad horizontal como vertical, que la vertical tiene que ver con la progresividad y la horizontal con que paguen lo mismo, digamos, aquellos que tienen igual nivel de ingresos. Cuestión que en algunos impuestos, por ejemplo, el impuesto al consumo, en los impuestos al consumo no se da. Si tomamos el ejemplo del IVA, es un impuesto totalmente regresivo porque se paga la misma alícuota independientemente del nivel de ingresos del contribuyente. En ese caso tenemos también propuestas específicas referidas al impuesto al valor agregado. Pensamos en un sistema tributario estable. Lo que hemos tenido en las últimas reformas fueron parches sucesivos, y la Argentina se merece un sistema tributario mejor. Por eso decimos que hay que abordarlo en forma integral, y que con la participación de todos los sectores involucrados. Y un sistema tributario que sea más simple y que nos dé mayor certeza. Hoy tenemos más de 166 impuestos, estos parches que comentaba, y esto ¿qué genera? Una complejidad desde el punto de vista de la administración fiscal, pero también poca certeza. Entonces necesitamos un sistema tributario que nos dé estabilidad y mayor certidumbre. Y bueno, después está el tema de la perspectiva de género que comentaba, que esta reforma también nos da esta oportunidad, ¿no?, de pensar en una economía humana que beneficie a todos, sin distinción de género, y que esté al servicio de todas las personas. Hoy nuestra legislación no contempla todas las situaciones, así que propusimos medidas concretas que tienen que ver con cuestiones de género que ahora más adelante les voy a comentar. Y respecto al pacto social y económico que el presidente de la Nación comentó en varias oportunidades, este objetivo o esta idea de conformar este pacto social y económico es algo a lo que bregamos y esperemos que se pueda impulsar, porque como decía anteriormente, este sistema tributario o esta reforma tributaria requiere la participación de todos. El otro día en una entrevista me preguntaron si
era un buen momento para pensar en una reforma tributaria, y mi respuesta fue que si pensamos en la historia de la Argentina, con sus crisis recurrentes, podemos decir que nunca es un buen momento, ¿no?, para pensar en una reforma tributaria, y por eso siempre las medidas son coyunturales. Y muchas veces ligadas, digamos, a los periodos de gobierno y no pensando en un mediano o largo plazo. Seguramente ningún sistema tributario está preparado para lo que estamos atravesando hoy, que es una pandemia con aislamiento, con una crisis económica que se profundiza. Pero sí creemos que, y celebramos que esté esta intención de analizar y poder implementar una reforma tributaria, por la oportunidad también que se da de abordar sectores de la economía como las pymes y aquellos que requieren de mayor impulso para su crecimiento económico. Y por supuesto este tema que hablábamos de género, que ahora lo voy a comentar, recién hablábamos, Adrián comentaba sobre las desigualdades, y podemos decir que en los sectores vulnerables las más pobres son mujeres. Y es un tema que hay que abordar para poder incluir a todas esas mujeres en la formalidad, porque eso también implicaría, de alguna manera, ampliar la base tributaria y generar una economía formal, que es lo que necesitamos para combatir la evasión también. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas de estas ideas en esta reforma que pensamos desde el Consejo Profesional? Como decía anteriormente, ampliar la base tributaria. O sea, no sirve de nada tener muchos impuestos para pocas personas. Entonces, pensamos que a través de incentivos tributarios se puede lograr que mayor cantidad de personas se incorporen a la economía formal. Por ejemplo, les comentaba el tema del IVA. Una de las preguntas que también me hacían en alguna oportunidad es si me parecía que era alta la alícuota del 21% o no. Nosotros pensamos que como el IVA, digamos, termina impactando en el consumidor final, y como decía, es un impuesto regresivo porque pagan el mismo porcentaje todos, independientemente de la capacidad contributiva, hay incentivos como, por ejemplo, mecanismos de devolución de un porcentaje del impuesto, que eso lo que generaría es que haya incentivos para que las personas pidan la factura cada vez que realizan una compra. ¿Por qué? Porque eso impactaría positivamente en sus ingresos. Entonces eso generaría una cadena de valor donde todos estarían obligados de alguna manera por la presión social a facturar y a blanquear la economía. Y de esa manera también le estamos disminuyendo esa alícuota a los sectores más vulnerables. Entonces es una medida que apunta a la progresividad y también a combatir la evasión. La educación tributaria es fundamental. También recién Adrián nos comentaba sobre la educación. Nosotros creemos que la educación tributaria debe comenzar desde la escuela primaria, mínimamente. Pensar qué significa pagar impuestos, cuál es el destino de esos recursos. Y si entendemos que esos recursos son destinados a la prestación de servicios sociales tan importantes como por ejemplo la educación, es como cuando en algún momento se pensó la educación vial, o en épocas donde los mayores no usaban, por ejemplo, el cinturón de seguridad, y los hijos éramos los que educábamos también a nuestros padres. Entonces, si esto empieza desde chiquitos, creemos que podemos cambiar esta cultura tributaria y entender, digamos, el valor que tiene pagar los impuestos por el destino importante que los impuestos tienen, y generando una base tributaria mayor. Después también pensamos que hay impuestos que son distorsivos, como por ejemplo el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que en general la sociedad y la profesión está de acuerdo en que, bueno, fue un impuesto que se estableció también por una situación de emergencia o de crisis económica y que nunca se eliminó. También sabemos la importancia que tiene en la recaudación este impuesto,
y por eso presentamos medidas para que en el caso de las pymes, que hoy pueden tomarse 100%, pero a veces todavía queda ese saldo y termina siendo un costo, que pueda computarse contra otros impuestos, por ejemplo, contra el IVA, y en el caso de los monotributistas también contra el pago que se realiza en el componente impositivo. Sostener los impuestos progresivos, como decía anteriormente, y generar incentivos tributarios. Son algunas ideas, como les decía, nosotros propusimos para cada tributo en particular, y pueden consultarlo en la página web de nuestro consejo. Respecto a la visión de género, perspectiva de género, si miramos los indicadores mundiales y en nuestro país sobre la situación, especialmente de las mujeres, porque cuando nos referimos a género, la idea es que estén todos contemplados sin importar el género, justamente. Pero al proponer determinadas medidas, ese impacto tiende a ser más positivo en el sector de las mujeres porque es donde se generan, donde existen mayores desequilibrios. Algunos datos para tener en cuenta, bueno, por ejemplo, en el IFE, el ingreso familiar de emergencia que últimamente el gobierno impulsó debido a la crisis económica generada por la pandemia, el 57% de los beneficiarios son mujeres. Recuerden que este ingreso familiar fue destinado a los sectores más vulnerables, ¿sí? Hasta las categorías a nivel monotributo, los que estaban fuera del mercado formal, digamos, y el personal de casas particulares, que en un 98% son mujeres. Gabriela, buenas tardes. Estamos entrando en los últimos 5 minutos de la charla. Bueno, y ya redondeo. Por responder. Gracias. Bárbaro. Es que este tema da para hablar mucho, estamos resumiendo. Y contarles, por ejemplo, que el trabajo doméstico no remunerado en la ciudad de Buenos Aires en el 2018 representó el 13,4% del PBI porteño. Imagínense si esas mujeres que hoy no tienen incentivos para incorporarse al mercado formal, ya sea en un trabajo en relación de dependencia, o como profesionales independientes, o como emprendedoras, tuviesen esos incentivos para formar parte de esa economía formal. Entonces, las medidas que proponemos y redondeando tienen que ver con, desde el punto de vista de género, lograr un equilibrio que garantice la equidad. Generar estrategias y herramientas en base a la experiencia de otros países, y por ejemplo en esto tiene un gran recorrido España, que estuvimos analizando y estudiando para proponer medidas. Decimos que es imprescindible contar con una base de datos actualizada, confiable, de público acceso, para poder implementar las medidas que estamos proponiendo, y eso se vio también las deficiencias que el Estado tiene respecto a este tema, por ejemplo, con los subsidios y las ayudas que se están otorgando, y que se detectó, por ejemplo, que hay 9 millones de personas no registradas, ¿no?, en nuestro país. Y proponemos el tratamiento de distintas situaciones familiares, y acá es sin distinción de género, y que no están contempladas en la legislación. Y acá esto involucra no solo a mujeres, sino a toda persona humana que esté a cargo de su familia. Y acá incorporamos un nuevo concepto que tiene que ver con la familia monoparental, que es algo que se está dando. Ya la familia concebida como la conocíamos antes, de mamá, papá, hijos, cambió, y eso no está contemplado en la legislación, específicamente en la legislación tributaria. Entonces, estamos proponiendo este concepto, y para que se analicen estas situaciones desde el punto de vista, por ejemplo, de deducciones para el impuesto a las ganancias, devolución en el impuesto al valor agregado en la adquisición de determinados productos vinculados a la infancia, o al cuidado de adultos mayores, o de hijos con discapacidad, etc. Bueno, estas medidas también las pueden encontrar en la página web del Consejo. Bueno, muchas gracias, podemos hablar muchísimo más, pero entiendo que hay que redondear, así que quedo a disposición para cualquier consulta.
Bárbaro, Gabriela, muchas gracias. Estamos un poco ya cortos con lo que es el tiempo. Vamos a aprovechar para que Ana nos muestre la tarjeta de salida. Así nos muestra cómo ilustró toda esta charla, que fue muy amena, que fue muy interesante. Ahí nos está compartiendo. Eso es todo lo que fue creando a medida que nosotros fuimos hablando y los conceptos, cómo se vuelcan en una idea, en una infografía, gracias a las técnicas del visual thinking y en lo que Ana es especialista. Esto lo vamos a compartir en las redes y acá aparecen todos los conceptos y lo que nos queda a nosotros, ¿sí? Como reforma tributaria, incluir cuestiones de géneros, ideas preliminares, otros sectores, una distribución progresiva, ¿sí? O sea, nos queda resumido, ¿sí? Toda la presentación. Creo que estamos en tiempo. Les agradezco mucho a todos ustedes el haber participado y a Beck por habernos invitado nuevamente. Desde ya, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Un gusto. Gracias por invitarnos, un invitación. abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego.